Bienvenidos al vuelo de la abeja. Quiero comenzar este programa comentando algo que yo creo que es una buena noticia. Y es el retorno del Partido Aprista Peruano, del APRA, a la vida política. ¿Qué es lo que ha pasado? El Partido Aprista fue dejado fuera de los partidos con inscripción, perdió su inscripción como partido y en principio no podía participar de las elecciones, no podía lanzar un candidato. Lo mismo que le ha pasado al Partido Popular Cristiano, al PPC. Estos dos partidos, partidos tradicionales con mucha historia en nuestro país, fueron dejados fuera de carrera con leguleyadas, con argucias del Jurado Nacional de Elecciones, que ya sabemos cómo funciona. Entonces, ¿qué ha pasado? Bueno, el APRA ha vuelto a hacer todo el trámite para lograr inscribir al partido. El PPC todavía lo está haciendo, sigue juntando las firmas. Pero en este proceso de inscripción yo quiero hacer algunos comentarios. La inscripción de los partidos políticos en el Perú se ha convertido en una cosa absurda, una cosa engorrosa, kafkiana, complicadísima, porque, por ejemplo, para que ustedes sepan algunos detalles, el partido tiene que tener locales en todos los departamentos del Perú. Bueno, eso está bien, pero esos locales tienen que ser propios o alquilados de manera exclusiva para el uso partidario. Entonces, el jurado de elecciones, para inscribir al partido, pide que se presente el contrato de alquiler y piden fotos de local que tiene que ser exclusivamente para el uso del partido. Y aparte de eso hay un montón de detalles, que tenga tal tipo de baño, que tenga tal otra cosa, casi como si fuera un local comercial, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Esto atenta contra la vida política de los partidos. ¿Por qué? Porque normalmente, y siempre ha sido así tradicionalmente, en cualquier ciudad un simpatizante de Acción Popular, del PPC o del APRA o de Fuerza Popular, ¿qué es lo que hacía? Decía, mire, esta es mi casa, pero vamos a usar la sala de mi casa como sede del partido. Y acá nos podemos reunir todas las noches. U otro podía decir, acá tengo un local comercial donde tengo un restaurante, pero que sea la sede del partido. Y poner un cartel afuera y un altavoz, y todos lo hemos visto. Siempre ha sido así la vida política. Incluso eso es saludable, porque eso significa la participación de los ciudadanos en consolidar y en armar su partido. Eso ya no se puede. Ahora tiene que ser un local propio o un local alquilado con un contrato que mencione que se alquila para que funcione el partido. Bueno, todo esto es resultado de las famosas reformas políticas que hizo ese delincuente que se llama Martín Vizcarra. Por supuesto, contó con la complicidad de una comisión de caviares presidida por Tuesta Soldevilla, ¿no? Que le llamaron los notables, porque para ponerse nombres, títulos, repartirse medallas, diplomas, para eso son buenos. Entonces, Tuesta Soldevilla, tremendo caviar, y que ya sabemos también todos los problemas que tiene por consultorías, porque contrató a su mujer y todas las cosas que hizo, o sea que tampoco es ningún santo. Tuesta Soldevilla encabezaba este grupo de notables y propuso una serie de reformas absurdas con la finalidad de destruir a los partidos tradicionales, porque no le gustaban a Vizcarra, ¿no? Esto es una característica de todos los gobiernos autoritarios, de las dictaduras y de los gobiernos autoritarios. Desaparecer a los partidos, que haya partidos débiles. Por ejemplo, para recordar algo de nuestra historia, en la época de Velasco había un personaje, un hombre inteligente sin duda, pero con un pensamiento perverso, que era Carlos Franco. Este Carlos Franco era el ideólogo detrás de la dictadura de Velasco. Y él planteó la tesis del no partido. Incluso eso llegaba al extremo de que el gobierno revolucionario de la Fuerza Armada, como se hacía llamar, no debía tener un partido, porque ese partido podía terminar convirtiéndose en una cúpula de burócratas. Esa era la idea de Franco, ¿no? Entonces ellos hablaban de una democracia de participación plena. ¿No? Claro, ¿qué democracia iba a haber si no había elecciones, no había nada? Todo era nombrado a dedo por el dictador y por los que lo rodeaban. Sin embargo, así como en Cuba hablan que hay democracia, acá también supuestamente había democracia, ¿no? Y entonces era una dictadura
que deportaba a los opositores o los metía presos, que no permitió la prensa libre y que no permitió la aparición de partidos, declaró todos los partidos proscritos. Entonces eso permite a las dictaduras y a los gobiernos autoritarios fortalecerse, ¿no? Y así ha sido siempre. Entonces el caso es que Vizcarra quiere tener ese tipo de gobierno, cuando tenía toda la popularidad, gracias a la demagogia, a las mentiras que contaba todos los días, cierra el Congreso y hace su famosa reforma, que todos participaron, se acordarán de un referéndum que era el sí, 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 no. Y claro, el no, él también lo cambió porque lo que recomendaba al comienzo era sí. La propuesta de Tuesta en ese punto era la bicameralidad. Y Vizcarra aplaudió esa propuesta. Pero cuando se dio cuenta que los que estaban en el Congreso podían reelegirse postulando al Senado, dijo, no, eso ni hablar. Entonces indujo a la gente, y la gente estaba pues aborregada en ese momento, se dejaba llevar de las narices por el lagarto, hicieron una campaña más millonaria, metieron dinero en todos los medios de comunicación, y la gente votó sí, 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 no. El no era contra la bicameralidad, pero dentro de esa reforma se destruyó los partidos políticos. Y Odebrecht, que era un articulador que estaba detrás de Vizcarra, porque Vizcarra era parte del Club de la Construcción y un delincuente que había recibido coimas por todos lados y era un agente de Odebrecht, manejó todo esto para destruir a los partidos. Pero si ustedes recuerdan, cuando los fiscalillos, estos amigos de Vizcarra, viajaban a Brasil todos los días para hacer las interrogaciones sobre, los interrogatorios sobre Odebrecht, decían, tenemos codinomes, ya van a caer los nombres, nunca cayó nadie. O dígame usted que nos sigue, ¿quién está preso por Odebrecht? Nadie. ¿No? Es más, le han levantado la prisión domiciliaria a Kuczynski para que se pueda ir, han autorizado a Graña para que viaje, todo está muy relajado. Solamente sirvió todo este cuento de Odebrecht que se montó en ese momento para meter presa a Keiko Fujimori 3 veces porque era la principal opositora del Lagarto y para perseguirlo a Alan García hasta llevarlo a un suicidio, para matarlo. Entonces acabaron con los opositores y también acabaron con los partidos. Entonces hay que celebrar que el APRA haya logrado vencer todos esos obstáculos y vuelva, porque es un partido que tiene tradición, que tiene historia. Puede no ser uno aprista, yo no soy aprista ni simpatizo con toda la ideología del APRA, pero tengo que reconocer que de los últimos congresos, algunos de los mejores parlamentarios han salido del APRA. Y también hay que reconocer que el segundo gobierno de Alan García fue un gobierno bien llevado. Fue un gobierno en que la economía se mantuvo en orden, etcétera, el país creció, ¿no? Entonces hay que reconocer eso. Y bueno, el APRA ha vuelto a la escena política, ha logrado vencer todo esto. Y por supuesto los rojos estos, Raúl Noblecilla, es un sujeto despreciable, un neosenderista, que funge de abogado, que fue abogado de Castillo, que se pasa la vida demandando a todo el mundo y que fue asesor del otro acusado de terrorismo que está en el Congreso, que es el congresista Bermejo, él era su asesor en el Congreso, y que ahora es abogado de Evo Morales. Bueno, todas estas ratas pues se juntan, ¿no? Entonces, Raúl Noblecilla, y el otro que ustedes recordarán, Barranzuela, Luis Barranzuela, que fue ministro de Pedro Castillo y que lo tuvieron que sacar porque armó tremenda juerga y borrachera durante los días del COVID en pleno estado de emergencia. Estos dos sujetos se han juntado para tachar la inscripción del partido aprista. Les da miedo que vuelvan los partidos. Lo cierto es que en cualquier elección que venga, la izquierda va a desaparecer. La izquierda se va a reducir a su mínima expresión y la izquierda radical peor, ¿no? Entonces, esa es la realidad. Tenemos ahí un tuit de Jorge del Castillo que menciona este asunto, ¿no? Y dice: comunistas, ministro Barranzuela, votado por hacer fiesta en estado de emergencia, y abogado Raúl Olaechea, en realidad es Noblecilla, lo que pasa es que es su nombre, Raúl Noblecilla Olaechea, desertor de Pedro Castillo y abogado de Evo Morales, presentan tacha contra inscripción del APRA. Tanto miedo nos tienen, el APRA seguirá combatiendo y los derrotará, ha escrito Jorge del Castillo. Y esa es la verdad, ¿no? Ustedes
han visto que Raúl Noblecilla, su segundo apellido es Olaechea, por su madre, y su madre era hermana nada menos que de Adolfo Olaechea Cauas. ¿Quién era Adolfo Olaechea Cauas? Un senderista. Era el famoso canciller de Sendero Luminoso. Era un hombre que viajaba por Europa juntando dinero para Sendero Luminoso. Le llamaban el canciller de Sendero. Y este sujeto fue el que crió a Noblecilla de pequeño, porque Noblecilla fue huérfano de padre a muy temprana edad. Entonces este niño fue acogido por el senderista. Este es el que le lavó el cerebro desde chico, ¿no? Porque Noblecilla estudió en el colegio Markham, se relacionaba muy bien de joven, pero tenía el lavado de cerebro por el tío terrorista, y es así que es ahora lo que es, ¿no? El abogado de Evo Morales, el abogado de Cerrón, el asesor de Bermejo, y el que anda demandando a todo el mundo por cualquier motivo, ¿no? Así son estos rojos, se van reciclando. Pero esa es la realidad, y déjenme decirles que acá en La Abeja celebramos y aplaudimos el retorno del APRA, y esperamos también el retorno del PPC. Uno no puede coincidir con el APRA en todas sus posiciones, sin embargo es un partido democrático y tradicional. Lo mismo con el PPC. El PPC tiene un origen importantísimo, tuvo líderes de un gran nivel. Ha venido a menos y por ahí han aparecido caviares que han querido apropiarse del partido. Ojalá se sacudan de esos caviares y recuperen su doctrina original, social cristiana, que tiene su origen en la doctrina social de la Iglesia. Entonces volverá a ser un gran partido. Mientras siga tomado por caviares no va a ser así. Sin embargo, es bueno que regrese, porque obviamente un partido con tradición como el PPC es mejor pues que todos estos terrucos que hay ahora en el Congreso. Nos vamos a una pausa y regresamos en el vuelo de la abeja. Hola, soy Luciano Reboredo y los invito a acompañarnos todos los miércoles a las 8 de la noche en el vuelo de la abeja, donde analizamos lo último del acontecer político nacional e internacional. No lo olviden, todos los miércoles a las 8 de la noche en BHTV. En el Congreso de la República están pasando cosas increíbles, están pasando cosas que cada vez lo ponen en una situación más compleja, más enredada, más absurda. En este programa siempre hemos defendido al Congreso como el último reducto democrático, el último reducto donde se ejercía el debate durante el periodo de Pedro Castillo, y también pese a que lo han desprestigiado con tantas campañas y todo, hemos defendido el hecho de que el Congreso, en el momento oportuno, ha impedido el tema de la constituyente, ha nombrado al Tribunal Constitucional, es decir, ha hecho su tarea hasta donde ha podido. Por supuesto, el nivel de los parlamentarios es deplorable, hay de todo, hay algunas excepciones notables, hay algunos buenos parlamentarios también, pero en general ya sabemos cuál es la realidad. Y el Congreso es, desde hace varios años, objeto de una campaña permanente de demolición para desprestigiarlo. Lo ha desprestigiado sin parar, Vizcarra, todos estos gobiernos progres, ¿no? Porque no les gusta el Congreso, ellos quieren gobernar solos. Entonces inventan esta historia del Congreso obstruccionista, que no permite gobernar, lo que es mentira. Cuando vemos las estadísticas nos damos cuenta que es así. Todas las cuestiones de confianza, la ratificación de los primeros ministros con voto de investidura, el otorgamiento de facultades para legislar, siempre ha salido, ¿no? Y por supuesto, pues ha habido censuras de algunos ministros, pero ese es trabajo del Congreso. El hecho que censuren a un ministro no es malo, al contrario, es bueno porque están fiscalizando. Pero en fin, eso es un tema aparte, he querido hacer una introducción por ese lado, ¿no? Y también que es muy distinto cuando dicen,
Por ejemplo, en el caso de Pedro Castillo, que era un delincuente, un aliado del terrorismo, del narcotráfico y un ladronzuelo que había tomado por asalto el poder, decían la desaprobación de Pedro Castillo es menor que la del Congreso. La desaprobación de Pedro Castillo está en 50 y el Congreso 70. Es un mal análisis ese, porque el Congreso difícilmente se puede evaluar igual que una persona, porque en el Congreso hay 130, hay 13, 14, 15, 10 bancadas, porque acá va cambiando todos los días eso. No, hay 5, 6 o 7 partidos políticos de diferentes tendencias. Entonces la visión de la opinión pública, la visión de la gente, no es la misma, pues, porque, claro, si me dicen a mí, ¿usted qué piensa del Congreso? Y yo veo a personajes deplorables, pues lamentables, impresentables, como Puca Bellido, ¿no? O como Bermejo, o como todos estos congresistas de la izquierda, ¿no? La señora Luque, ¿no? La otra congresista que tiene casas en Estados Unidos y habla contra Estados Unidos permanentemente, ¿no? O ese matón, cobarde, que da puñetazos y sale corriendo, que ya ni me quiero acordar su nombre, ¿no? Pero que es un tipo además resentido, racista, que dice que la gente, por ejemplo, este congresista, que se llama Pasión Dávila, dice que las personas afroperuanas no son peruanas, ¿no? El grupo de la cultura negra del Perú, que tiene tantos siglos acá, no son peruanos. La gente blanca no es peruana. Eso lo dice, no es broma. Este anormal de Pasión Dávila que da puñetas y sale corriendo como un cobarde, ese matoncito de barrio, dice, por ejemplo, se permite decir que las personas negras no son peruanos porque los trajeron y los introdujeron acá. Y los blancos tampoco son peruanos porque son invasores. O sea, en su reducidamente no existe el mestizaje, no existe la unión de las culturas, nada, ¿no? Y claro, él se apellida Dávila, el pobre diablo. Entonces, ese apellido, ¿dónde salió? Algo, pues, de sangre española debe tener, ¿no? Por muy originario que se crea. Y en todo caso, pues, debería andar con taparrabo o con uncu o con algún traje precolombino, ¿no? Si se cree tan puro y tan originario, que es otro cuento del cual vamos a hablar pronto en este programa, este absurdo de la pluriculturalidad y los pueblos originarios, que no es más que un cuento que han inventado los comunistas para destruir la identidad de los países e imponer su sistema totalitario. Pero bueno, estábamos hablando del Congreso y les decía, si a mí me muestran a estas personas, yo voy a decir que desapruebo el Congreso. Pero si me muestran, por ejemplo, a Adriana Tudela o me muestran al almirante Montoya o alguno de los congresistas que destacan, yo voy a decir aprueba el Congreso. Entonces, ¿a qué viene esto? A que no se puede medir la aprobación de una asamblea de 130, que son todos diferentes, y comparar con la aprobación de una persona, que puede ser un buen presidente o un mal presidente o un delincuente como Castillo o como Vizcarra. Entonces, como esta persona manipula, mete dinero a la prensa, compra la opinión pública a través de actos demagógicos, bonos y todas las demás cosas, como lo hemos visto, va a levantar un poco esa opinión pública a su favor, cosa que los otros 130 no pueden, porque ya les decía, por ejemplo, yo veo a Pasión Dávila y no puedo aprobar a ese Congreso. De repente a usted no le gusta Montoya y va a decir yo no apruebo el Congreso. Entonces es muy diferente medir 130 contra 1. Y en ese Congreso de 130 es difícil ponerse de acuerdo. Y ahora están en un laberinto. Están en un laberinto porque cayeron en el juego del adelanto de elecciones. Y entonces se votó rápidamente el 20 o 21 de diciembre y hubo más de 90 votos a favor del adelanto de elecciones. Eso se tenía que ratificar en una segunda legislatura. Esa segunda legislatura tendría que haber sido ahora en febrero, pero se prolongó la primera. Pero bueno, ¿y entonces qué sucede? Se aprueba y va a haber elecciones en abril, según ese proyecto de ley aprobado. Pero ahí votaron todos, más de 90, y los izquierdistas más radicales después dijeron, oye, un momento, hemos votado adelanto de elecciones, pero queremos nuestro caramelo, que es la Asamblea Constituyente, porque ahí vamos a meter todo el veneno para destruir el país.
Entonces no nos han dado el caramelo de la Asamblea Constituyente. Entonces no vamos a votar a favor en la segunda votación del adelanto de elecciones para abril. Simultáneamente, como había un montón de vándalos en la calle destruyéndolo todo, terroristas matando policías, incendiando fábricas, la gente se empieza a asustar y piensan, llevados también por ciertos intereses de algunos grupos, que el adelanto de elecciones va a solucionar ese problema, lo cual no es cierto. No es cierto porque los radicales quieren asamblea constituyente y no van a ceder. Por supuesto no lo van a conseguir, pero ellos no van a votar por el adelanto de elecciones sin asamblea constituyente. Entonces, Fuerza Popular, encabezada la bancada de Fuerza Popular por su vocero, Nando Guerra García, deciden que van a hacer un gesto para contentar a estos rojos. ¿Y cómo los van a contentar? Adelantando las elecciones más. Entonces, en la Comisión de Constitución, Guerra García presenta un proyecto para que ya no sea en abril, sino en octubre de este año. ¿No? Unos meses menos, pensando, haciendo un mal cálculo político, que la izquierda los iba a aplaudir, ¿no? Entonces, Fuerza Popular se convertía así en un partido que era capaz de dialogar, todo este cuento, toda esta patraña pues de la izquierda. ¿Y qué pasó? La izquierda no entró en el juego de Fuerza Popular, vino Nando Guerra García con un ramo de flores, que eran las elecciones de octubre, y la izquierda le dio un portazo en la cara, no le recibió las flores. Votaron en contra. Entonces uno se pregunta, entonces, ¿qué quieren estos? No quieren el adelanto. Hablan todos que se vaya Dina Boluarte y cuando les dan el adelanto de elecciones no votan a favor, porque todo es mentira. Ellos quieren asamblea constituyente sí o sí. Y como no se les va a dar, no van a votar. Entonces se perdió la oportunidad de una segunda votación sobre esa primera que ya había sido ganada en diciembre y que en una segunda votación con 65 o 66 votos, si es que no se alcanzaban los 2/3 que requiere el reglamento, se podía ir a un referéndum, porque eso sí lo permite el reglamento, eso sí es constitucional. Un referéndum para que se apruebe el adelanto de elecciones si es que no procedía a una segunda votación con 2/3. Se perdió esa posibilidad. Dina Boluarte hizo una aparición bochornosa en televisión diciendo que iba a presentar un proyecto al Ejecutivo para que además de eso se cree un Congreso que tenga facultades constituyentes. Eso es una payasada que no es posible. Y además tampoco es posible discutir en esta legislatura este tema porque ya hay un proyecto de adelanto, no puede haber una nueva discusión sobre algo que ya se votó. Entonces lo archivaron, como posiblemente se va a archivar cualquier otra de estas ideas. Y en realidad, piénselo usted, dele vueltas, ¿es posible hacer elecciones en el Perú de hoy? Como están las cosas, ¿alguien haría campaña electoral? Digamos un candidato de derecha o de centro, haría campaña electoral en Juliaca, en Puno, en Puerto Maldonado. En Puerto Maldonado iba a quemarle la casa a un gobernador regional que lo acaban de elegir. Y han ido a quemarle la casa con él, las hijas adentro. Y el hombre tuvo que defenderse a balazos, cosa que estuvo muy bien, porque si no lo iban a matar, eso es defensa propia. ¿No? Hay que quitarse de la cabeza esta idea absurda de que si te tiran una piedra, tú te defiendes con una piedra. Y si te tiran un palo, tú te defiendes con un palo, para que haya proporcionalidad. Eso no es proporcionalidad. La proporcionalidad va en función del peligro. Si hay una turba que va a encender la casa contigo adentro, le metes bala y se acabó el problema. Como fue, salieron corriendo y el hombre se salvó. Pero la pregunta es, a él lo acaban de elegir y a él lo querían quemar. El ambiente en el Perú es un ambiente electoral. ¿Se puede hacer elecciones en este momento? ¿Se puede hacer campaña? ¿Ustedes creen que estos radicales terrucoides van a permitir que se instalen las mesas de votación y que haya candidaturas de derecha en Juliaca, en Puno, en las partes altas del Cusco, en Arequipa? No van a permitirlo. Entonces otra vez va a pasar lo mismo, ¿no? Y seguramente habrá un candidato de la izquierda radical que va a tener 100% de los votos porque van a hacer el fraude de siempre. Entonces no es momento de elecciones, es momento de pacificar el Perú, es momento de acabar con la violencia, es momento que la señora Boluarte asuma su responsabilidad y nos mantenga el país en paz.
que meta presos a todos estos terroristas que están alterando el orden, incendiando el país, y si no los mete presos, por lo menos que disuelva estas manifestaciones, que se acabe este estado de violencia para después pensar en la posibilidad de que haya elecciones. Y si no lo puede hacer la señora Boluarte, que renuncie, que seguramente el general Williams como presidente sí lo haría. Y no caer en el juego, caviar este absurdo de que haya que cambiar la mesa directiva del Congreso. Ya nos hicieron ese cuento con Sagasti, ¿se acuerdan? ¿No? Cuando lo tumbaron a Merino, que era presidente constitucional, hicieron una serie de movidas para que el partido morado, el partido más caviar de todos y que tenía 4 gatos, termine presidiendo el país. Ahora no tiene bancada porque Flor Pablo y Susel Paredes son las moradas sin bancada, y hay todo un movimiento para que si es que hubiera una vacancia de la presidencia o si es que se diera el caso que tiene que asumir el presidente del Congreso, sea Flor Pablo quien se ocupe de esto, sacando de esta responsabilidad constitucional que tiene Williams. Pero eso no hay que permitirlo. 2 veces no nos van a hacer el mismo cuento. Si por motivo de vacancia o de renuncia la señora Boluarte deja la presidencia, el presidente es Williams. Y con la experiencia militar que tiene, sabrá pacificar el país. Vámonos a un corte. Hola, soy Luciano Reboredo y los invito a acompañarnos todos los miércoles a las 8 de la noche en El Vuelo de la Abeja, donde analizamos lo último del acontecer político nacional e internacional. No lo olviden, todos los miércoles a las 8 de la noche en BHTV. Como ustedes recordarán muy bien, Cerrón, ese comunista formado en Cuba y que fue gobernador regional de Junín, es un ladrón, un delincuente como todos en su entorno. Y entonces, cuando fue gobernador regional, tenía una mafia que se llamaba los Dinámicos del Centro. Se levantaron en peso al gobierno regional, se robaron todo el dinero, dejaron los hospitales a medio construir abandonados. En fin, una historia que ya conocemos, que es la de siempre de la izquierda en los gobiernos regionales. Claro, por supuesto, la gente ignorante y engañada se queja de Lima y se queja del gobierno central, pero no saben que la salud, la educación y todas las competencias que tienen los gobiernos regionales, si están en abandono, es por esos rojos por los cuales votan, ¿no? Ponen a comunistas y izquierdistas en el poder en los gobiernos regionales. Estos comunistas se roban la plata y no hacen nada, porque además son ociosos, ¿no? Entonces, desde hace años ya sabíamos el tema de Cerrón, cómo había arruinado el gobierno regional de Junín, y por ese motivo, cuando lo inscribieron como vicepresidente de Castillo, porque algún plan tendría él seguramente, ¿no? Vio a este ignorante, analfabeto de Castillo y dijo, lo pongo ahí y luego de alguna manera lo saco y acabo yo de presidente. Yo siempre he pensado eso. Pero no pudo porque como tenía una sentencia por corrupción, no podía postular y lo sacaron. Y de esa manera acabó esa lista con un solo candidato a vicepresidente. Debió ser eliminada porque la Constitución habla de 2 vicepresidentes. Y al haberse inscrito una lista con un vicepresidente, no la debieron admitir. Sin embargo, ya sabemos cómo las autoridades electorales del Perú funcionan, ¿no? Entonces, eso es lo que pasó y se permitió la lista de Castillo solamente con Dina Boluarte como vicepresidente. Entonces, esa es la verdad de Cerrón. Y bueno, ha seguido la investigación, le han encontrado dinero a él, han encontrado dinero en su casa, dinero en las cuentas de su madre, le han bloqueado las cuentas y finalmente ha sido condenado a 4 años de prisión efectiva, que tendrá que ser ratificada en una nueva instancia. Vamos a ver un pequeño video de este momento
importante en que el juez lo condena. Acusados Vladimir Royo, Cerrón Rojas, Aldrin Zárate Bernuy, Mercedes Irene Carrión Romero, Luis Donato Araujo Reyes en calidad de autores, y Serafín Samuel Blanco Campos, Luis García Morón y Natalie Yanina Elave Estrada en calidad de cómplices de la Comisión del Delito contra la Administración Pública en la modalidad de colusión en agravio del Estado, Gobierno Regional de Junín, representado por la Procuraduría Pública Especializada en Delito y Corrupción de Funcionarios de Junín. En consecuencia, les impongo 4 años de pena privativa de libertad efectiva a cada uno, la misma que se ejecutará una vez consentida o ejecutoriada que sea la presente sentencia. Y en tanto el presente fallo adquiera firmeza, impongo a los sentenciados las siguientes restricciones. 1. No ausentarse de la localidad de su residencia, lo que conlleva el impedimento de salida del país, para cuyo fin deberá oficiarse a la Policía Judicial. 2. Cumplir con registrarse en el control biométrico los lunes de cada semana hasta la culminación del proceso. Bueno, ahí está, ustedes lo han visto, este es el juez que condena a 4 años de prisión efectiva a Cerrón y otros involucrados, sus cómplices, los que le permitieron robar y traicionar al pueblo de Junín, un pueblo que necesitaba obras y esta gente se robaba el dinero, una mafia, ¿no? Esto va a ser ratificado, mientras tanto tiene impedimento de salir del país, tiene que ir todos los lunes al control biométrico, que es poner su huella digital en una sede de la Fiscalía, y entonces de esta manera lo van a controlar. Y luego que sea ratificada esta sentencia, se va a ir a la cárcel por 4 años. Y ya que estamos en la sección policiales y hablando de presos, vamos a hablar de Pedro Castillo, ¿no? Que no solamente publica en Twitter y en las redes sociales cosas que no debería, pero seguramente alguien le maneja la cuenta, vamos a pensar bien, pero se acuerdan que al principio recibía más visitas que si estuviera en un hotel, eso se logró controlar, pero ahora resulta que da entrevistas, ¿no? Ya da una entrevista, una extensa entrevista a un medio mexicano, a una publicación mexicana que se llama El Salto. ¿Y qué cosa dice Pedro Castillo entrevistado en la cárcel? Bueno, lo de siempre, ¿no? Que él es víctima de una persecución. Sigue hablando que como si fuera presidente de la República, ¿no? Él es el presidente y está siendo víctima de una conspiración. Dice que teme por su vida, que siempre ha temido por su vida, por la de sus hijos, por la de su esposa, que ahora ella vive la gran vida en México con un subsidio de otro delincuente, ¿no? Que se llama López Obrador, porque así está América Latina ahora. Entonces ella recibe $10,000 mensuales y se da la gran vida en México con los hijos. Y esa es la realidad de esta señora, que debería estar acá también presa, pero bueno, porque ella también era cómplice. Ahí tenemos parte de lo que ha publicado este medio, El Salto, ¿no? Y dice, ¿qué opina de quienes consideren que lo suyo fue un autogolpe? Y Castillo dice que es un discurso que ha creado la derecha, desconocen la realidad de las cosas, son tan ignorantes que se crean sus propias historias y ellos mismos repiten y repiten sin realizar un correcto trabajo de periodismo de investigación. Ahora yo me pregunto, ¿qué se puede investigar si todos hemos visto el golpe de Estado en televisión y en cadena nacional? ¿No? Y luego sigue la prensa tradicional en Perú, que se debe decir en el Perú, pero bueno, es Castillo. Es una vergüenza. Han intentado destruir a mi familia, están destruyendo a muchas otras personas opositoras a este gobierno de facto. Otro problema, ¿no? Porque este no es un gobierno de facto. Los responsables de la prensa me parecen los verdaderos ignorantes, ¿no? Y luego le preguntan si teme por su vida, ¿no? Y él dice, temo por mi vida en este momento. En Perú no hay ningún tipo de seguridad ni jurídica, política ni civil. Debo decir que no temo por mi vida desde ahora, temo por mi vida desde la segunda vuelta en la campaña para ser presidente. Hubo persecución política desde que estaba en campaña. La derecha se ensañó conmigo y mi familia, sobre todo con mis hijos. Esto sí es terrible porque nunca se ha tocado a los hijos, para nada que yo recuerde, sin embargo miren lo que pone, ¿no? Mis hijos menores y mi esposa. Nos difamaron, nos terruquearon, se ha perseguido a sus hijos, lo cual es totalmente falso. Que él sigue siendo presidente, lo cual es más falso. Que no ha dado un golpe de Estado, lo cual todos hemos visto, ¿no? Entonces es un mitómano. Y lo peor de todo es que es un preso dando entrevistas. En circunstancias normales ya tendría que haber renunciado el jefe del INPE, el ministro de Justicia y todos los involucrados en esto. Y esperamos que se tomen medidas, porque no puede ser que este señor haga lo que le da la gana en la cárcel, esté dando entrevistas y esté además sembrando ideas
perversas contra el Perú en medios internacionales, desacreditando al gobierno y siguiendo con esta campaña que los terroristas que están en las calles y los vándalos que están en las calles se la han creído y la difunden. Bueno, algunos no se la creen, ni siquiera saben de qué habla, porque están recibiendo plata para hacer lo que hacen, ¿no? Pero en general, este es el discurso de la izquierda radical, decir que ha habido un golpe de Estado, que el gobierno de Boluarte es un gobierno de facto y que el presidente del Perú es Pedro Castillo, lo cual es absolutamente falso. El señor Castillo dio un golpe de Estado y por este motivo fue vacado y está preso por conspiración, por golpe de Estado y por todo lo que ha hecho, además de todos los delitos que ya había cometido y estaban siendo investigados. Entonces, este es un problema ya internacional, porque esta prensa, por supuesto, la mueve el Foro de Sao Paulo, Andrés López Obrador, y además, como si todo esto fuera poco, han aparecido dos abogados argentinos, porque en la Argentina también el poder lo tienen otros delincuentes, como es la señora Kirchner, como es Fernández, ¿no? Y Argentina está hace décadas ya tomado por la delincuencia y es un país cada vez más arruinado, camino a convertirse en la nueva Venezuela. Y han venido dos abogados puestos por esta mafia argentina para defender al mafioso peruano, ¿no? Nos vemos ahí cómo se van moviendo las cosas, ¿no? Porque el abogado de Castillo, que era Noblecilla, Raúl Noblecilla, que hemos hablado de él, este abogado radical de izquierda que fue asesor de Bermejo y sobrino del canciller de Sendero Luminoso, era abogado de Castillo, después lo dejó y ahora aparece como abogado de Evo Morales, ¿no? Esos cambios raros. Y Castillo tiene abogados argentinos. ¿Qué hay detrás de esto? Ya lo sabremos. Pero todo esto responde a estrategias de estas mafias internacionales en las que están involucrados Fernández, Kirchner, López Obrador, Arce Catacora, ¿no? Todos estos gobiernos mafiosos vinculados al narcotráfico y al Foro de Sao Paulo, que es una organización criminal. No me cansaré de repetirlo, el Foro de Sao Paulo es una organización criminal que maneja y articula todos estos gobiernos para convertirnos en Venezuela, ¿no? Para convertirnos en esa desgracia que es Venezuela o que es Cuba, países esquilmados por el socialismo, donde hay un 90 o 95% de pobreza extrema y la gente está comiendo basura en las calles. A eso nos quieren llevar y eso no va a suceder con el Perú jamás. No lo vamos a permitir. Pero eso es lo que se está moviendo en el fondo. Este tema de Sao Paulo no es una idea, no es una suposición, es una realidad. Bolivia infiltrando el Perú por el sur, Argentina enviando a los abogados, López Obrador haciendo conferencias todos los días sobre el Perú, ¿no? Maduro, bueno, está de más ya seguir hablando sobre esto porque ya sabemos cómo es. Esa es la realidad del continente y el Perú se está convirtiendo en el centro de esta batalla, en el último reducto que está resistiendo a la imposición de la tiranía comunista. Y vamos a resistir, esa es la realidad. Nos vamos a un corte y regresamos con la parte final del programa. Hola, soy Luciano Reboredo y los invito a acompañarnos todos los miércoles a las 8 de la noche en El Vuelo de la Abeja, donde analizamos lo último del acontecer político nacional e internacional. No lo olviden, todos los miércoles a las 8 de la noche en BHTV. Ustedes habrán visto en las revueltas en la calle, cuando lanzan piedras, pirotécnicos, rompen las pistas, las veredas, las paredes, agreden a los policías con palos. Esos vándalos son bien machitos, bien valientes, ¿no? Así en manada, atacando a la policía y destruyendo la propiedad pública y la propiedad privada. Ahí son bien machos,
¿no? Pero resulta que cuando los capturan y ya los meten a la comisaría, ahí se les pasa la bravuconada y son bien llorones, ¿no? Bien lloroncitos y nunca tienen nada, nunca saben nada. Y esa piedra la recogí y esa onda me la dieron y empiezan a pedir perdón y a llorar, ¿no? Entonces ha habido uno de estos vándalos, uno de estos terruquitos que los capturaron en el Cusco y han hecho un papelón en la comisaría. Vamos a ver un poquito. Entonces, con todos, yo estoy totalmente... Yo no he hecho ninguna nada, yo solo he venido a protestar pacíficamente en ningún momento. Yo le digo, en una piedra, soy inocente totalmente. Yo tengo 2 hijos de menor de edad. ¿Qué va a sostener mientras que voy a estar con 9 meses? Es injusto que está pasando conmigo. ¿Dónde está la ley? Luis no quiere la ley, señora. Luis nada. Es lo único que quiere la ley, que dónde está. Y no, pobres hijos. Muchas gracias. Yo soy comunero, como dice acá. Yo vivo en esta comunidad que es comunidad Cuyo Grande, distrito Piso, provincia Calca. Y como mencionaron, mi abuelo y mi abuela son operados y yo me encargo más de ellos. Yo soy el sustento de ellos. Tanto mi mamá y mi papá también tienen enfermedades y yo les apoyo, así como dice en la casa. Tal vez en protestas que hemos venido ignorantemente, así con nuestra ignorancia hemos caído acá. Que se investiga a fondo. Bueno, esos son los machitos, ¿no? En grupo tirando piedras, golpeando a los policías, destruyendo todo, incendiando, saqueando, robando, estos delincuentes, estos vándalos. Pero cuando van presos se acuerdan del hijito, se acuerdan de la abuela, del abuelo, de la mamá. Todos son unos angelitos. Partida de llorones y de sinvergüenzas que los metan presos a todos y que paguen sus culpas. Más bien que agarren a más. Todos deberían estar presos. Pero en fin, estos ya cayeron. Eso es lo bueno, ¿no? Entonces ahí sí se acuerdan de que son pobrecitos y de que su hijito y que su abuela, ¿no? Mis abuelos son operados. No sé qué quiere decir con que son operados, pero en fin. Y hay otro tipo de vándalos también ya más sofisticados, ¿no? Otro tipo de agresores que ya se creen muy superados, muy ingeniosos, porque son actores, hacen sus performances y sus idioteces, y a veces se les pasa la mano, ¿no? Como ha sucedido en Miraflores con lo que vamos a ver en este video. Eso que han visto ahí, eso es un delito. Los símbolos patrios están protegidos por la ley y no se pueden tratar de esa forma. La bandera no se puede tirar al piso, no se puede pisotear, no se puede saltar encima de ella, ni menos aún sentarse encima, ¿no? Entonces esta loquita, que se llama Leonor Estrada Franque, que es sobrina de ese señor que le picaba el ojo y le hincaba el hígado cuando veía un buen auto, es una actriz fracasada, pues, ¿no? Entonces ahí fue a hacer su gran momento estelar en esta protesta de caviares, ¿no? Ahí en Miraflores se dan caviares y actores, ¿no? Había varios ahí, un grupo de actores. Ahí estaba Lucho Cáceres, ¿no? Que antes protagonizaba escándalos de drogas y que ahora sale a protestar. Y Jason Day, Mónica Sánchez, todos estos desubicados andan protestando, ¿no? Y bueno, claro, a esta señora o señorita Estrada Franque se le pasó la mano o se le pasó el pie y saltó sobre la bandera, y miren, lo que ha hecho ha sido denunciada y posiblemente
sea sentenciada y tenga que pagar sus culpas. Esto es un delito. No se puede hacer eso con los símbolos de la patria. Claro, ellos desprecian a la patria, ellos desprecian las tradiciones, desprecian al Perú, ¿no? Y ven el momento de hacer este tipo de cosas donde manifiestan lo que realmente son estos rojos. Ese es el problema. Pero ahí sí, cuando es al revés, sí saltan, ¿no? Porque hay un congresista, Lizarzaburu, que tiene una intervención muy divertida desde mi punto de vista en el Congreso sobre esta huífala que ahora resulta que es un símbolo importante, ¿no? Es una creación reciente, esta bandera con los cuadros multicolores, igual que la bandera del Tahuantinsuyo, que nunca existió. Los incas del Tahuantinsuyo nunca tuvieron bandera. Ya felizmente que esta torpeza de esta gente de sacar estas banderas como parte de la protesta, sobre todo de esos desubicados que hablan de la separación de Puno, de la creación de la República del Sur, y que andan con la bandera del Tahuantinsuyo, con esta huífala, que el congresista de Lizarzaburu en un momento muy jocoso la llamó mantel de chifa, y por supuesto todos ellos que pisan la bandera peruana y que no les importa un comino lo que ha pasado con esta señorita Estrada Franque, ahí sí se ofendieron y empezaron a gritar en el Congreso, ¿no? Y este es un símbolo que los bolivianos están introduciendo como parte de su estrategia separatista, ¿no? Pero no representa nada. Nunca ha sido un símbolo como bandera porque los pueblos precolombinos no tenían bandera. La bandera es un símbolo que viene de Europa, la idea de bandera. Y la bandera del Tahuantinsuyo se inventó en los años 70 como parte de un concurso. Y bueno, eso es todo. Esa es la bandera del arco iris. Y esta bandera de la huífala tiene unas reminiscencias con elementos españoles. En cuadros muy antiguos españoles hay banderas parecidas. Entonces, de ahí se ha adoptado y nos quieren venir con el cuento de que es algo originario. Mentira. Es un mantel de chifa, como dijo Lizarzaburu en una intervención muy divertida en el Congreso de la República. Nuestro tiempo el día de hoy ha concluido. Nos despedimos hasta la próxima semana, siempre por VHTV y las redes sociales de la Coordinadora Republicana y nuestro canal digital La Abeja TV y nuestras redes sociales. Será hasta el próximo miércoles.